Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Hispanatolia. Bueno, una noticia que nos sorprendía enormemente y que tratamos en primer lugar hoy en el portal ha sido un apuñalamiento múltiple, en fin, un hecho muy macabro que ha tenido lugar en la ciudad de Eskişehir, una ciudad muy universitaria situada al noroeste de Turquía, en la que un individuo, un joven de solo 18 años, vestido con una máscara, con un casco pseudomilitar y con un chaleco con un símbolo en el pecho que, bueno, que representaba un emblema llamado el Sol Negro, ha irrumpido en una plaza en la ciudad de Eskişehir, concretamente a las afueras, y armado con un cuchillo de grandes dimensiones y con un hacha, ha herido hasta 5 personas totalmente al azar que se encontraban en ese momento en un café situado frente a una mezquita, personas mayores en su mayoría, sentadas tranquilamente en ese café. Por suerte, un policía de mando de servicio ha podido detenerlo cuando intentaba huir del lugar, porque si no hubiese seguido cometiendo más apuñalamientos. Ha habido 5 heridos, 2 de ellos se encuentran en estado crítico, con heridas que pueden hacer temer incluso por su vida. Según ha trascendido en la prensa turca, de todas formas, las autoridades turcas han impuesto una prohibición de ofrecer noticias sobre el transcurso de la investigación para evitar interferir en ella y que, bueno, que cualquier otro sospechoso, cualquier otro indicio, pues se puede haber afectado por noticias que puedan aparecer en medios, pero por lo menos lo que se sabe hasta ahora es que este individuo dejó un manifiesto, escribió un manifiesto, recordará esto, seguramente os recordará muchísimo a hechos que pueden ocurrir en otros países como Estados Unidos o como pues por ejemplo la masacre en la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda, en la que este individuo, que recibía el apodo en redes sociales de Skriwi y que de hecho transmitió en directo todo el ataque a través de su perfil en la red social X, pues este individuo de hecho menciona, se considera en el escrito que deja, un admirador de Brenton Tarrant, el autor de esa masacre en la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda hace poquitos años. Y en su escrito pues enumeraba pues toda una serie de pasos y un plan que tenía que llevar a cabo para cometer su masacre. Este consideraba una especie de santo moderno, de purificador, se llama a sí mismo, y pues menciona que hay que empezar por matar a alguien de forma sencilla, a los miembros de la familia. Dice que va a atacar a todo aquel que encuentre su camino, que tiene que aislarse, que no hablar con nadie, en fin, algo bastante paranoico, pero a la vez peligroso. De hecho, llega a escribir que cuando sea detenido tiene que sonreír a las cámaras porque esos insectos que no son jugadores, él lo ve todo como un videojuego. De hecho, la hipótesis nos dice eso, que esos insectos que no son jugadores, que van a volverse locos de rabia porque sonría, en fin. Parece que este hombre tenía algún tipo de trastorno, algún tipo de problema, más allá del crimen que ha cometido, porque de hecho, bueno, parece ser que su vestimenta, en parte por lo menos, estaba inspirada en videojuego, y la hipótesis con la que trabajan ahora mismo las autoridades y la policía en Turquía, en la investigación que, como decimos, ahora mismo un tribunal ha impuesto un veto sobre hablar sobre la investigación, pero por lo que sabe, la policía, la hipótesis con la que trabaja es que se inspiró en un videojuego de bélico, en un videojuego de guerra. Aparte, por supuesto, como decimos, de que él mismo menciona en esta especie de manifiesto que se inspiró también, que para él, este Brenton Tarrant, el autor de la masacre de Nueva Zelanda, aparte de otras personas, era un héroe, digamos, a seguir. Bueno, un hecho que en realidad tuvo lugar ayer, pero se ha hecho eco la prensa a ultimísima hora de ayer y sobre todo esta mañana, y que tratábamos en Hispanatolia, y deseamos desde aquí una pronta recuperación, por supuesto, a los heridos. Otra noticia que tenía lugar hoy en Turquía y la que nos hacíamos eco en Hispanatolia era
una operación de los servicios secretos de inteligencia, de los servicios de inteligencia de Turquía, de la Organización Nacional de Inteligencia, MIT por sus siglas en turco, una operación en Turquía para desmantelar una red de ciberespionaje que al parecer recopilaba datos personales y muy delicados de seguridad de miles de personas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Por lo visto, parece ser que esa red se dedicaba a vender o a transferir esa información, esos datos, a todo tipo de organizaciones, algunas de ellas organizaciones terroristas. Como decíamos, algunos de esos datos eran información muy crítica, muy personal, datos muy delicados de esas personas. Y por ahora parece que hay hasta 11 sospechosos detenidos. Había también varias webs vinculadas a esa red de ciberespionaje que también han sido bloqueadas. Y bueno, todo esto se produce en medio de un poco, casi podemos decir, no psicosis, pero bueno, sí que hay cierta alarma entre las autoridades turcas y entre la sociedad también, podemos decir, desde que a principios de año se desmanteló, abordamos ampliamente esta información en su momento en Misma Anatolia, se desmanteló, como decíamos, una red de espionaje del Mossad, de los servicios secretos externos de Israel, en Turquía, que se dedicaba a reclutar a personas, parece ser que principalmente sirios y palestinos, pero también turcos, para seguir e incluso, bueno, incluso llevar a cabo algún tipo de acción tipo secuestro contra determinados ciudadanos extranjeros residentes en Turquía, principalmente personas vinculadas o podríamos decir enemigas, consideradas enemigas por el Estado israelí. Bueno, una mañana que realmente muy escabrosa, muy en lo informativo, y también tratábamos en el portal, en la web de Hispanatolia, esos incendios en Grecia a los que Turquía ya ha enviado por ahora 3 aeronaves, 2 aviones, 2 hidroaviones y un helicóptero. Es posible que incluso en horas o días que vayan a seguir se envíe más ayuda. Porque Turquía ya ayer habló con el ministro Hakan Fidan, con su homólogo griego, que toda la ayuda que necesitasen se le iban a proporcionar. Ahora mismo la situación en Grecia es muy grave. Grecia ha hecho un llamamiento pidiendo urgentemente, es un llamamiento casi desesperado a países en Europa para que le envíen ayuda para luchar contra esos incendios absolutamente devastadores. Por ahora, además de Turquía, otros países como Francia, Italia, República Checa, Rumanía y Serbia han enviado también varios equipos, aviones, helicópteros, principalmente helicópteros más que aviones, en fin, varios equipos, porque ahora mismo Grecia se enfrenta a casi una catástrofe. El fuego ayer lunes había arrasado ya 10.000 hectáreas, incluyendo zonas boscosas. El fuego se iniciaba el domingo por la tarde, a apenas 20 kilómetros de distancia de la capital, de Atenas, hoy ya estaba entrando en barrios o en zonas como Nea Penteli, como Patima Halandriou, como Brilisia, zonas que son ya suburbios de Atenas, que están dentro de lo que es el conglomerado urbano de la propia capital griega. En fin, una situación casi desesperada, con los bomberos luchando contra llamas que superan los 25 metros de altura, con temperaturas de casi 40 grados, con vientos también muy fuertes que avivan las llamas. Una situación realmente muy grave la que enfrenta Grecia y, como mencionamos en el podcast ayer, que desgraciadamente parece que está condenada a vivir casi cada año. Vista la información que hemos tratado en la web, también hablar un poco de otras noticias que más brevemente hemos tratado a través de nuestro perfil en la red social X. Por ejemplo, la respuesta dada por Irán, que ha rechazado ese llamamiento hecho por Estados Unidos y por otros países de Occidente para rebajar e incluso, digamos, desechar esa amenaza de un gran ataque de represalia contra Israel por el asesinato reciente del líder de Hamas, de Ismail Haniyeh, precisamente en Teherán. Ayer mismo os contábamos como noticia de última hora que la Casa Blanca había confirmado que
tiene todos los indicios de que ese gran ataque, de esa gran represalia que va a llevar a cabo Irán se va a producir esta misma semana. Pues bien, Irán ha rechazado totalmente ese llamamiento, como decimos, hecho por Estados Unidos y otros países de Occidente. Entendemos que porque efectivamente hay esos indicios claros de que ese ataque se va a producir y que es inminente y que va a ser a gran escala. Irán, como decimos, el gobierno iraní ha rechazado ese llamamiento y lo que ha hecho ha sido pedir a los países europeos que ha dicho que lo que tiene que hacer es oponerse a hacer frente a a la agresión israelí contra los palestinos y que no cabe lugar a que lo que hagan sea, digamos, defender al lado israelí. Precisamente hablando de Israel, las dos noticias también que hemos tratado en redes sociales también han tenido que ver con Israel. Por un lado tenemos un rifirrafe muy intenso, pero que no es nuevo dentro del seno, del gobierno de Netanyahu, de ese gobierno de unidad nacional. En este caso, Netanyahu salía a acusar a su ministro, nada más que a su ministro de defensa, de alimentar la retórica anti-israelí. Gallant, el ministro de defensa israelí, muy popular. Netanyahu, de hecho, ya quiso deshacerse de él antes de esta guerra, cuando había las grandes protestas en las calles de Tel Aviv y de otras ciudades de Israel. Ya quiso deshacerse de él porque estaba en contra de esa maniobra legal o política, de Netanyahu para reducir los poderes del Tribunal Supremo y librarse un poco de la cárcel. Gallant fue uno de los que mostró claramente su posición en contra, quiso deshacerse de él y las calles se lo impidieron. Pues bueno, ahora de nuevo parece que esas tensiones han continuado pese al conflicto con Hamas y pese a ese gobierno de unidad nacional, por lo menos de puertas adentro. Y como decíamos, pues Netanyahu ha calificado de retórica anti-israelí, de un poco de ir en contra de los intereses de Israel, las últimas declaraciones de Gallant. De todas formas, no han sido declaraciones públicas, sino que ha sido, digamos, en petit comité, hablando en privado en una comisión del Parlamento israelí, de la Knesset, que Gallant ha dicho que ahora mismo, digamos, existirían dos posibilidades en lo que respecta al conflicto en Oriente Medio, al conflicto con Hamas y con Hezbollah en Líbano y con Hamas en Gaza. Una sería negociar un alto al fuego que conduzca al fin de la guerra y a la liberación de los rehenes, y otra sería, pues, continuar con la escalada bélica e ir a una guerra casi total y buscar una victoria total. Bueno, Gallant calificaba, repetimos, en privado a ese comité del Parlamento israelí. Lo que pasa es que las declaraciones han trascendido, alguien las filtró y las publicó un medio israelí. Gallant el ministro de Defensa decía claramente en esa reunión que tanto él como los altos mandos del ejército israelí lo que apuestan claramente es por la primera opción, es decir, por alcanzar un alto al fuego inmediato tanto con Hamas como con Hezbollah y poner fin a la guerra. Una guerra que le está costando millones a Israel. De hecho, la agencia Fitch acaba de rebajar la nota crediticia de Israel y las perspectivas no son nada buenas a nivel económico. Y como decimos, pues no solo decía claramente que el estamento militar y él mismo apuestan claramente por la primera opción, es decir, por una negociación, por una salida negociada y un inmediato fin al conflicto y acabar de una vez con lo que él además ha calificado como absurda idea de una victoria total, que es justamente el argumento que defiende Netanyahu y que es la respuesta que le ha venido a dar a su ministro de Defensa. Ha venido a repetir que lo que se busca es una victoria total y que lo que se busca es acabar con Hamas y con su nuevo líder. Bueno, esto en cuanto a la política israelí interna, pero también teníamos hoy a última hora una nueva noticia que nos llevaba a Israel, o concretamente a Jerusalén ocupado, porque Turquía, la Unión Europea, Estados Unidos y la propia ONU han condenado una nueva acción de los extremistas judíos, un grupo de entre 1.000 y 2.000 colonos, algunos medios incluso hablaban de hasta 2.300 colonos judíos extremistas radicales, parece ser, en las últimas horas, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.
han entrado además encabezados, protegidos por la policía israelí y liderados por nada menos que el ministro de Seguridad de Israel, el ultraderechista, el ultrarradical y siempre polémico Ben-Gvir, que ha entrado de modo desafiante y ya decimos, pues los principales países de Occidente, Estados Unidos, toda la Unión Europea, la ONU y por supuesto también Turquía, han alzado la voz y han dicho que esto solo añade más leña al fuego, que solo hace escalar el conflicto, agravar los problemas, y han condenado de nuevo a este ministro, muy polémico siempre, que forma parte de ese gobierno de unidad nacional de Israel. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanatoria.com y en nuestro perfil en la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.